Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RL, donde vamos a ver la potencia en este tipo de circuitos. Y ya en el siguiente vídeo vamos a ver las aplicaciones básicas de este tipo de circuitos, donde vamos a acabar con este tema para comenzar a ver el tema de los circuitos RLC. Y antes de nada, fijaros en una cosa, que para el tema de los circuitos RC se han empleado muchísimos más vídeos de los empleados para este tema de los circuitos RL. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente ya sabemos que cuando tenemos capacitores y tenemos inductores, el comportamiento es el opuesto. Y si habéis entendido muy bien este tema, bueno, pues se ve prácticamente solo, porque básicamente es lo mismo, pero teniendo en cuenta que el comportamiento es el opuesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordad lo siguiente: aquí tenemos la reactancia capacitiva en el eje imaginario negativo, aquí tenemos la resistencia, y en el eje imaginario positivo ya sabemos que tenemos la reactancia inductiva. Aquí ya sabemos que tenemos los 90 grados, aquí también tenemos los 90 grados, y ya vemos que entre ambas reactancias, bueno, pues que el desfase es de 180 grados, y ya vemos que como es el desfase de 180 grados, ya vemos que las direcciones son opuestas y que el comportamiento es el opuesto. Por ello, bueno, pues si aquí la corriente está adelantada, aquí está retrasada. Si aquí teníamos que dividir, aquí teníamos que multiplicar. Pero como digo, siempre tenemos que hacer lo opuesto, porque el comportamiento es el opuesto. Por eso digo que si básicamente habéis entendido este tema, este de aquí se ve solo. Y esto de que el comportamiento es el opuesto lo tenéis que tener muy presente cuando veamos este tema de los circuitos RLC. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a llegar un momento que cuando tengamos una frecuencia dada, estas dos reactancias van a ser iguales. Van a ser iguales, y como tienen el comportamiento opuesto, se van a cancelar y vamos a obtener un sistema totalmente resistivo. En ese caso, bueno, pues a eso se le conoce como resonancia, pero como digo, eso lo vamos a ver cuando veamos este tipo de circuitos RLC. Bueno, pues teniendo todo eso en cuenta, vamos a hablar de la potencia de los circuitos RL. Y voy a ir rápido porque esto es lo mismo que cuando vivimos la potencia para los circuitos RC. Si queréis entrar en detalle y no habéis visto nada de la potencia para circuitos RC, os recomiendo que veáis ese capítulo, porque ahí se explica detalladamente lo que vamos a ver en este vídeo. Aquí voy a ir un poco más rápido porque, como digo, es exactamente lo mismo. Y como pequeño recordatorio, ya sabemos que si aquí tenemos un circuito totalmente resistivo, ya sabemos que la energía, o es decir, la potencia de la fuente de alimentación, se convierte en calor, se pierde en calor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí los electrones están viajando en su máximo nivel. Luego, cuando atraviesan todos los resistores, en este caso un resistor, como chocan con los átomos de los resistores, cuando terminan de viajar por todos los resistores, en este caso un resistor, bueno, pues aquí empiezan a viajar en su nivel más bajo posible. ¿Por qué? Porque ese exceso de energía lo han perdido en forma de calor. También ya sabemos que si tenemos un sistema totalmente inductivo, ocurre lo siguiente, que en medio ciclo la energía se almacena en el inductor y en el otro medio ciclo la energía regresa a la fuente de alimentación. No tenemos ninguna pérdida en forma de calor. Esto es idealmente, porque ya sabemos que realmente, como tenemos la resistencia de devanado, recordar que ya hemos hablado de ello, algo de energía sí que se pierde en forma de calor. Pero idealmente, como esto lo podemos despreciar, no tenemos ninguna pérdida de calor. Lo mismo nos pasaba cuando teníamos un capacitor. Ya sabemos que idealmente no se pierde energía, pero como teníamos aquí los contactos y teníamos algo de resistencia, algo de energía se perdía en forma de calor, y también teníamos esa fuga en el capacitor. Pero idealmente, como digo, bueno, pues no tenemos ninguna pérdida de energía en forma de calor, y simplemente la energía se almacena en medio ciclo en estos dispositivos y en el otro medio ciclo regresa al de la fuente de alimentación. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito RL? Es decir, que aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos un inductor. Bueno, pues básicamente os lo podéis imaginar. Si la resistencia es mayor que la reactancia inductiva, más energía se va a perder en forma de calor que la almacenada en el inductor. Pero al revés, si aquí tenemos más reactancia inductiva, se va a almacenar más energía aquí en el inductor que la que se pierde en forma de calor. Y recordar que ya habíamos visto esto de aquí, el factor de potencia, que es coseno por ese ángulo de desfase. Como digo, si no os acordáis de esto, repasar el vídeo donde vimos la potencia para circuitos RC. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, vamos a hablar del triángulo de potencia para circuitos RL. Y recordar lo siguiente, que aquí tenemos la reactancia inductiva, aquí tenemos la resistencia, y ya sabemos que la hipotenusa realmente es la impedancia. Aquí tenemos ese ángulo
de fase. ¿Cómo obtenemos nosotros la potencia? Ya sabemos que la podemos obtener de varias maneras, pero como aquí tenemos simplemente resistencias, bueno, pues ya sabemos que tenemos corriente al cuadrado, en este caso por la resistencia, o también tenemos corriente al cuadrado por la reactancia inductiva, o bien ya sabemos que tenemos corriente al cuadrado por la impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquí solo tenemos que agregar este término y ya vemos que el triángulo va a ser el mismo. Las magnitudes van a ser mayores, pero ya vemos que los ángulos van a ser lo mismo. Bueno, pues aquí tendríamos ese triángulo de potencia, donde aquí simplemente tendríamos la potencia real, que ya sabemos que las unidades son vatios. Aquí tendríamos la potencia reactiva, que ya sabemos que las unidades simplemente son voltios, amperios reactivos. Y aquí tendríamos la potencia aparente, que ya sabemos que las unidades son voltios, amperios. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Y como digo, voy rápido porque esto ya lo hemos visto cuando vimos la potencia para circuitos RC. Mirad, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el factor de potencia, la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente en el circuito mostrado a continuación. Bueno, pues ¿qué podemos ver? Ya vemos que tenemos el voltaje y tenemos tanto la resistencia como la reactancia inductiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que si nosotros obtenemos la impedancia, porque la vamos a necesitar para obtener la potencia aparente, recordar que tenemos corriente al cuadrado por la impedancia. Bueno, pues una vez que tenemos la impedancia, como tenemos el voltaje, vamos a obtener la corriente total. Con la corriente total que vamos a obtener, bueno, pues la potencia real, porque con ello ya sabemos que tenemos voltaje por corriente por el factor de potencia y con ello obtenemos, como digo, la potencia real. Y a partir de ahí, como ya tenemos la corriente, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Para obtener la potencia reactiva, ya sabemos que tenemos corriente al cuadrado por la reactancia inductiva, y para obtener la potencia aparente simplemente tenemos la corriente al cuadrado por la impedancia. Y recordar que aquí este factor de potencia ya sabemos que lo obtenemos con esta fórmula, y simplemente para ello necesitamos obtener la impedancia en forma polar y el ángulo de desfase es el que empleamos aquí. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos la impedancia en forma rectangular, pero la tenemos que pasar a forma polar, como ya sabemos. Y esto, bueno, pues he copiado la fórmula de algún otro sitio y se me ha olvidado quitar ese negativo, porque ya sabemos que es positivo. Por eso aquí el ángulo es positivo. Bueno, pues aquí tenemos realmente la impedancia en forma polar. Como ya tenemos la impedancia en forma polar y tenemos el voltaje, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener la corriente total. Una vez que tenemos la corriente, tenemos la impedancia y tenemos el voltaje, ya sabemos que podemos calcular todo lo demás. Como obtenemos el factor de potencia, bueno, pues aquí tenemos ese ángulo de desfase, bueno, pues coseno de ese ángulo de desfase y obtenemos el factor de potencia. Fijaros que aquí no nos aproximamos a 1. Cuanto más nos aproximemos a 1, recordar, ya sabemos que el sistema es prácticamente resistivo y tenemos un trabajo útil. Es decir, nosotros necesitamos que sea ese trabajo útil cuando simplemente tenemos resistencia, cuando la energía se transforma en calor. Y recordar que si estamos en cero, estamos en un circuito totalmente inductivo. No tenemos ninguna pérdida de calor porque ya sabemos que aquí se almacena y luego regresa al de la fuente de alimentación. Cuando tenemos un sistema RL, ya sabemos que ese factor de potencia se va a encontrar entre 0 y 1. Y cuanto más nos aproximemos a 1, más energía útil vamos a tener. Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos un factor de potencia bastante bajo. Pero bueno, eso es lo que no nos interesa ahora porque no nos están diciendo nada de eso, sino que tenemos que obtener la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. Bueno, pues como ya tenemos el factor de potencia, tenemos la corriente y tenemos el voltaje, podemos obtener la potencia real. Aquí la tenemos. Y empleando la reactancia inductiva y empleando también la impedancia multiplicada simplemente por la corriente al cuadrado, obtenemos tanto la potencia reactiva como la potencia aparente, y recordar sus unidades. Y voy rápido porque, como digo, esto ya lo hemos visto cuando vimos la potencia para circuitos RC. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del factor de potencia? Mirad, fijaros en una cosa. Aquí tenemos estos dos circuitos, tenemos el mismo voltaje y aquí tenemos una carga. Bueno, pues esta carga, vamos a suponer que tenemos una resistencia y tenemos aquí un inductor y están en paralelo, por eso tenemos simplemente un factor de potencia. Ahora fijaros que en ambos circuitos tenemos la misma potencia, es decir, tenemos el mismo trabajo útil. Pero ¿qué nos pasa aquí
con los amperios. Ya vemos que para este primer circuito necesitamos 0,24 amperios y para este segundo circuito necesitamos 0,196 amperios. Bueno, pues fijaros que cuando tenemos un factor de potencia que se aproxima a 1, para obtener la misma potencia simplemente necesitamos extraer de la fuente de alimentación menos corriente que la que necesitamos extraer de aquí, donde tenemos un factor de potencia que no se aproxima a 1, que es más pequeño. Bueno, pues cuanto más grande sea ese factor de potencia, más mayor, bueno, pues ya sabemos que vamos a extraer menos corriente para obtener la misma potencia. ¿Esto por qué es útil? Bueno, pues imaginaros cuando tenemos que transferir o simplemente cuando tenemos que hacer una distribución de potencia. Aquí imaginar que las líneas de conexión son bastantes largas, es decir, que tenemos bastantes y bastantes metros de cable. Bueno, pues aquí el calibre de este cable tiene que ser muchísimo mayor que lo que empleamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos que está circulando más corriente de la que circula en el segundo circuito. Bueno, pues esta es la importancia del factor de potencia. Cuanto más se aproxime a 1, menos corriente vamos a necesitar extraer de la fuente de alimentación. Y aquí vamos a necesitar menos calibre en las líneas de conexión que si el factor de potencia es mucho menor que 1. Porque ya sabemos que la corriente que tenemos que extraer es mayor, y como va a circular más corriente por estas líneas que conectan el voltaje y la carga, bueno, pues aquí el calibre tiene que ser mucho mayor. Y por último, bueno, pues vamos a hablar de la corrección del factor de potencia. Imaginar lo siguiente, y esto lo acabo de explicar al principio del vídeo. Ya sabemos que tenemos aquí una fuente de alimentación, aquí tenemos este circuito, o la carga, mejor dicho, donde tenemos, y lo voy a poner así, aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos un inductor, y aquí, bueno, pues simplemente tenemos la conexión a tierra. Ya sabemos, bueno, pues que aquí tenemos esa corriente total, ya sabemos que aquí tenemos la corriente del resistor, ya sabemos que aquí tenemos la corriente del inductor y ya sabemos que por aquí tendríamos la corriente total. ¿Cómo podemos nosotros disminuir este factor de potencia y la corriente total? Bueno, pues si nosotros agregamos aquí un capacitor en paralelo, y aquí tendríamos también la conexión a tierra, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos lo siguiente: aquí tendríamos la corriente del resistor y aquí tendríamos la corriente total, sería menor y el factor de potencia o el ángulo de desfase sería menor. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ya sabemos que tienen el comportamiento opuesto, al agregar aquí un capacitor estamos reduciendo este factor de potencia y también reduciendo la corriente total. Pero como digo, esto lo vais a entender cuando veamos el tema de los circuitos RLC, pero recordar que como tienen el comportamiento opuesto, así es como nosotros podemos reducir ese factor de potencia y también la corriente total. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las aplicaciones básicas de los circuitos RL. Hasta la siguiente.